miembros de la directiva del Sur Regional Puno, para expresar mi agradecimiento a cada uno de ellos por hacerme posible que esta vez pueda llegar con una pequeña disertación acerca de uno de los derechos fundamentales que tenemos todas las personas, en este caso los maestros, justamente a razón de los últimos hechos, acontecimientos que han venido suscitando en nuestro país, vale decir principalmente durante el mes que hemos pasado, el mes de febrero o los últimos días del mes de enero del presente año. En tal sentido, yo voy a partir con las disculpas del caso, cada vez también expresarles que no hayamos podido instalar a tiempo la data, porque de todas maneras es un material que ayuda y va a ayudarnos, de hecho, a entender un poco mejor el tema que voy a proceder a disertar. Mi nombre es Carmen Rosa Guardia Muriel. Yo también soy maestra como ustedes, pero posteriormente culminé mis estudios de Derecho y bueno, lo vengo ejerciendo actualmente. El tema que vamos a ver el día de hoy es, como ustedes lo ven, la libertad de pensamiento y expresión como derechos fundamentales de los maestros y el llamado delito de apología. Muy bien, vamos a dividir esta pequeña disertación viendo algunas sentencias de tribunales supranacionales, como el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo o Tribunal de Estrasburgo, como más lo conocen, cómo ha sido recogido e interpretado por el Tribunal Constitucional, a quien se le llama máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, qué cosa es el llamado delito de apología y cómo se encuentra consagrado en el Código Penal de nuestro país. Muy bien, ya por las disertaciones anteriores de las personas que me han antecedido, no solamente el día de hoy, sino en días anteriores, ustedes también habrán escuchado referir y exponer acerca de los derechos que tiene la persona. Y ciertamente, y es que el ser humano, en cuanto persona, por naturaleza ha sido dotado de inteligencia. Y en tal sentido, tenemos una concepción del mundo, de la sociedad y del hombre. Pero asimismo, somos seres que tenemos como inherencia diferentes derechos, ¿sí?, que han sido recogidos a través de los procesos sociales posteriores a ellos y con el transcurso de la historia como derechos, consagrados en este caso en diferentes cuerpos jurídicos, o sea, en diferentes instrumentos legales, en este caso la Constitución Política del Estado, pero que también con el devenir del tiempo han sido recogidos en numerosos tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte. Es decir, el Estado peruano ha suscrito estos convenios o tratados internacionales que han recogido derechos fundamentales para nosotros y ellos lo han llamado derechos humanos. El derecho a la educación es un derecho fundamental, el derecho a la vida, el derecho al nombre, a la nacionalidad, así como también el derecho de religión, de creencia, y es dentro de todos ellos el derecho de opinión y de expresión. Muy bien, en todo caso vamos a comenzar viendo algunas definiciones y cómo ha sido recogido primeramente en la Convención Americana de Derechos Humanos. Estos son los puntos que vamos a desarrollar el día de hoy. El contenido del derecho a la libertad de opinión y de expresión. ¿Qué significa la libertad de pensamiento y de expresión? ¿Cómo debemos concebirlo en un Estado que se precia de ser democrático? ¿Cuáles son las restricciones? Porque ciertamente ningún derecho es absoluto, todos tienen de alguna manera y en alguna medida una restricción, pero aquella debe estar debidamente fundamentada. Y posteriormente, del delito de apología en nuestra legislación penal. Si me permite, compañero, la próxima diapositiva, por favor. Muy bien, como les decía al inicio, vamos a partir por ver un instrumento internacional como es la Convención Americana de Derechos Humanos. Y es que la Corte Interamericana, que viene a ser el guardián último en la región en materia de protección de derechos humanos de los países que conformamos la parte o esta parte del hemisferio, ha emitido dos pronunciamientos acerca del derecho a la libertad de opinión y de expresión. El primero, que se diera durante la década de los 90, en el caso Baruch Gibson, propietario de Canal 2, ustedes recordarán, durante el tiempo de Fujimori. Posteriormente, el caso Herrera Ulloa, que es el caso de un periodista puertorriqueño, mejor dicho, costarricense, contra Costa Rica. Y asimismo una opinión consultiva que emitiera este Tribunal Supranacional respecto al derecho de opinión y de expresión. La Convención Americana de Derechos Humanos viene a ser el convenio o el cuerpo jurídico que contiene todos estos derechos fundamentales. Yo escuchaba hablar a un colega nuestro, también un maestro testigo de expositoria, me parece, aquí en Juliaca, quien hacía una diferenciación de lo que era la ley del profesorado y la nueva ley de la carrera pública magisterial.
Pero él al iniciar su exposición también habló en su parte introductoria de la Constitución Política del Estado peruano y hacía una comparación entre la Constitución del año de 1979 y la del año de 1993, actualmente vigente en nuestro país. Y el profesor, ¿qué cosa decía? Que la Constitución de 1979 taxativamente expresaba cuáles eran los derechos civiles, cuáles eran los derechos políticos, los derechos económicos, sociales y culturales. La Constitución del año de 1993, a diferencia de aquella, ya no nos expresa textualmente. Sin embargo, hemos tenido que esperar que el Tribunal Constitucional peruano hiciera una interpretación del artículo 2 de la Constitución y expresara que para tener un manejo, porque esto ya no está sistematizado, ¿no? Deberíamos entender que los derechos civiles son aquellos de primer orden, de primer nivel en cuanto a seres humanos. Y estos el día de hoy se encuentran recogidos en el artículo 2 de la Constitución, o sea, de la Constitución peruana, ¿no? Y es justamente dentro de este artículo 2 que vamos a encontrar consagrado este derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, en los incisos 3 y 4 de esta Carta Constitucional que el día de hoy tiene vigencia en nuestro país. Pero nosotros nos hemos ido un poquito más allá, y es por eso que el día de hoy vamos a empezar la exposición refiriéndonos al artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, como ustedes lo pueden ver, y dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa artística. Es decir, la persona es quien debe buscar los medios a través de los cuales va a expresar lo que piensa, lo que concibe. La próxima diapositiva, compañeros. Muy bien. El inciso 2 del artículo 13 de la Convención es aquella que establece las posibles restricciones de las cuales puede ser susceptible este derecho. Porque como ya les dije anteriormente, ningún derecho es absoluto. Todos tienen o son pasibles objeto de tener algún tipo de restricciones, pero también de impedimentos, como lo vamos a ver en los incisos 4 y 5 de este artículo que recoge nuestro derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Entonces, vamos a encontrar, dice, ¿no es cierto?, que este derecho no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores. Es decir, nadie puede censurar antes de que expresemos nuestra forma de pensar. Pero si nosotros hacemos un ejercicio, entre comillas, abusivo del derecho a la libertad de expresión, entonces podemos ser pasibles de sanciones posteriores que deben estar fijadas expresamente en la ley y que deben ser, no dice o, dice y, que deben ser necesarias para asegurar los dos literales que expresa el artículo 13. Primero, el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, de las demás personas, de los demás ciudadanos. Y segundo, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral pública. Y es en este literal en el que posteriormente vamos a detenernos un poco para hacer un análisis y también dar a conocer una interpretación que este tribunal, como la Corte Interamericana, ya ha hecho de estos términos, como por ejemplo seguridad nacional, orden público, así como también qué cosa significa decir necesario. ¿Ya? Bueno, ese es el artículo 5 que establece la prohibición, no restricción, sino la prohibición del ejercicio a la libertad de expresión y de opinión. La próxima, por favor. Muy bien. En todo caso, vamos a empezar viendo los puntos de la exposición acerca de cuáles son los contenidos del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Muy bien. Respecto al contenido del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, la Corte ha señalado que quienes se encuentran bajo la protección y la jurisdicción de la Convención Americana de Derechos Humanos no solamente tenemos el derecho y la libertad de expresar nuestro propio pensamiento, sino también el de buscar y recabar informaciones, pero principalmente opiniones e ideas de toda índole. Es por eso que la Corte establece que este derecho tiene una doble dimensión, a saber, una dimensión individual
y una dimensión social o colectiva. ¿Qué cosa quiere decir la dimensión individual? La dimensión individual expresa que este derecho no debe agotarse con el reconocimiento formal de nuestro derecho a poder escribir o poder expresarnos libremente, sino que este derecho va unido a que nosotros busquemos el medio a través del cual queremos expresarnos. Es decir, yo estoy en este momento aprovechando de este auditorio y de esta ponencia para expresar lo que yo pienso. En este momento estoy transmitiendo algo que conozco, una información a la que yo he tenido acceso, pero a la vez estoy difundiendo las ustedes. Pero también puedo buscar otros mecanismos a través de una emisora, a través de un canal de televisión o a través de un medio tecnológico que el día de hoy lo utilizamos casi todos nosotros, como es el Internet. Un mensaje, el contenido de una idea, yo lo puedo mandar a través del correo electrónico a cientos, miles de personas, o a través del famoso Twitter, el Facebook, que se utiliza el día de hoy. Entonces hago que mi derecho individual a pensar y expresarme, lo divulgo a través de un mecanismo que yo defino, que puedo utilizar para llegar a la mayor cantidad posible de receptores. Esta es la paz individual del derecho a la libertad de expresión. Y en cuanto al colectivo o a la dimensión social, viene a ser el derecho de ustedes, del auditorio, de las personas, de los receptores, de conocer lo que yo pienso, lo que yo quiero expresar, y también buscar nosotros la información de que disponen otras personas y así también poder difundirla. Y es que esta dimensión también tiene que ver con un mecanismo en cuanto seres humanos y seres sociales utilizamos para poder intercambiar ideas, para poder intercambiar opiniones, concepciones que tenemos sobre determinado acto, hecho social. Entonces, eso nos permite poder expresar y poder llegar a los demás y poder recibir y conocer de esos demás. Esas son las dimensiones a las cuales refiere la Corte Interamericana de los Derechos Humanos cuando refiere a su dimensión individual y a su dimensión social en cuanto al derecho fundamental a la libertad de expresión. El segundo punto está referido a esta libertad de pensamiento y de expresión dentro de una sociedad o un Estado democrático. Muy bien. Asimismo, este Tribunal Supranacional, en la opinión consultiva número 5 del año 1985, ha señalado que la libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática. Dice que este derecho o esta libertad es indispensable para la formación de la opinión pública de los ciudadanos y de las personas, pero también es condicio sine qua non para que puedan desarrollarse, primero, ¿quiénes? Los colectivos o las sociedades culturales, las organizaciones sindicales y también los partidos políticos. Es decir, quienes deseen influir sobre una cantidad determinada o indeterminada de gente, de público, de receptores. En fin, una condición para que la comunidad, a la hora de ejercer también sus opciones, pueda estar debidamente informada. Si nosotros le negamos a una determinada organización, sea esta sindical o sea política, le negamos el derecho de sus miembros a expresarse, entonces el colectivo de este lado ya no va a poder tener acceso a conocer lo que este grupo quiere expresar. Y tampoco ya podrá formarse una opinión pública de lo que sí expresan los otros grupos, pero no de este grupo a quien se le ha limitado o a quien se le ha restringido poder expresar su concepción, su pensamiento y sus formas de ver las cosas. Y entonces vamos a encontrarnos con la posición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o Tribunal de Estrasburgo. Así como tenemos Corte Interamericana, ellos también tienen su Corte Europea. Así como los pueblos africanos tienen su Corte Africana y de los pueblos, ¿no? Entonces, la Corte Europea se va más allá. Cuando habla de un Estado democrático y la libertad de expresión, el Tribunal de Estrasburgo dice: la libertad de expresión constituye uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática, pero también una condición para el progreso de esa sociedad
y el desarrollo libre de cada individuo. La Corte Interamericana se ha limitado a hablar de ser sí una base de un Estado democrático, pero la Corte Europea se ha ido más allá y dice, es pilar fundamental sí, pero también es una condición para el progreso y desarrollo de este mismo Estado democrático y el desarrollo nuestro, el desarrollo individual, el desarrollo principalmente del hombre que compone este Estado democrático. Entonces, continúa el Tribunal Europeo, dice, dicha libertad, o sea, dicha libertad de expresión no solo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o de ideas que son recibidas favorablemente o que son consideradas inofensivas o indiferentes, sino también debe garantizarse en lo que toca a aquellas ideas que ofenden, que resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Tales son las demandas de la pluralidad, de la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no puede existir una sociedad democrática. Estas son las características que señala el Tribunal de Estrasburgo respecto a una sociedad democrática. Primero, pluralidad. Posteriormente, la tolerancia que se debe tener con las ideas disidentes, así sean de grupos minoritarios, y asimismo el espíritu de apertura a estas ideas. También la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas se ha pronunciado en el mismo sentido. Tan es así que en septiembre del año 2001, los jefes de Estado, presidentes de los países de las Américas, se han reunido para suscribir la llamada Carta de las Américas. Y justamente los mandatarios de los países han señalado que son componentes fundamentales del ejercicio democrático, dentro de ellos el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, así como el derecho de hacer prensa, en cuanto medio que puede ser utilizado para poder expresar libremente lo que uno quiere. Entonces, vemos que no solamente son coincidencias, sino son diferentes entidades, digamos así, que vienen recogiendo la protección de este tipo de derechos a nivel internacional, a nivel continental, quienes también van a expresar la garantía o la necesidad de garantizar la libertad de pensamiento y de expresión, la cual se debe materializar en todos sus términos. Porque, dice, de lo contrario, vamos a ver que un Estado democrático va a tender a desvanecerse, en cuanto el pluralismo y la democracia ya no sea permitido, y entonces, y en definitiva, vamos a empezar a hacer un campo fértil para que formas o sistemas autoritarios puedan pretender arraigarse en nuestra sociedad. Hemos visto cuáles son las características de un Estado democrático, hemos visto también que es casi indivisible hablar del derecho a la libertad de expresión, de pensamiento, en cuanto a derecho democrático, como del que se pretende el Estado peruano. Muy bien, vamos a pasar a ver ahora cuáles son las posibles restricciones que se pueden, o que son permitidas, ¿no?, por la Convención a la libertad de pensamiento y de expresión. Es importante, como lo dijimos al inicio, destacar que no todos los derechos, o al menos el derecho a la libertad de expresión, no es un derecho absoluto. Este puede ser objeto de restricciones, como lo establece el inciso 2 del artículo 13 de la Constitución Americana, ¿no? Sin embargo, estas posibles restricciones que hemos visto en los literales A y B de este numeral, también ha hecho que la Corte se pronuncie acerca de cuáles son los requisitos que deben cumplir estas posibilidades de restricción a nuestro derecho a la libertad de expresión. Señala primeramente que deben estar recogidas en la ley. Es decir, si nosotros o el Estado peruano quiere restringir nuestro derecho a la libertad de pensamiento, tiene que estar escrito en la ley sobre qué fundamentos es que nos van a restringir ese derecho. Y el Estado últimamente lo ha estado haciendo sobre pretexto de seguridad nacional, sobre pretexto de orden público. Muy bien. Ellos dicen, porque es necesario conservar la democracia, ¿no es cierto? Y porque es necesario por seguridad de Estado y por orden público. Y es que tampoco se puede invocar, o los Estados pueden invocar el término seguridad nacional
o el término de orden público para pretender restringir o desnaturalizar ese derecho. No es la simple invocación que deben hacer los Estados partes de la Convención, sino es demostrar que existe una necesidad social imperiosa que motive que ese Estado pueda restringir de alguna manera y en alguna medida este derecho fundamental del derecho a la libertad de expresión. Y la Corte Interamericana y la Corte Europea han planteado que el término de necesidad tiene que ver también con el principio de legalidad de las restricciones a la libertad de expresión fundadas básicamente sobre el inciso 2 del artículo 13 de la Convención Americana, que dice: dado este estándar, no es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un propósito. Por eso les decía, no es suficiente que el Estado diga que por motivos de seguridad nacional, yo, Estado, a cualquier persona, organización o partido político le restrinja su derecho a la libertad de pensamiento. No solamente debe señalarse que se cumple un propósito útil u oportuno, sino que esos derechos que ellos dicen proteger deben ser preponderantes y claramente sobre la necesidad social del pleno goce de este derecho reconocido en el artículo 13 de la Convención. Eso es lo que nos dice la Corte Interamericana. Y la Corte Europea señala que necesarias, el término necesarias, sin ser sinónimo de indispensables, implica la existencia de una necesidad social imperiosa. O sea, necesidad social imperiosa, no necesidad simplemente del gobierno, no necesidad del partido de gobierno de turno, no necesidad solamente de pequeños grupos que existen en la sociedad, sino, al contrario, necesidad social imperiosa. Solamente así se pueden establecer de alguna forma y en alguna medida, volviendo a repetir, restricciones a este derecho fundamental. Muy bien. Entonces, la Corte señala que este término de seguridad nacional o de orden público no debe ser invocado para desnaturalizar este derecho o a privar a las personas de ejercerlo, que contrariamente el mismo concepto de orden público reclama que dentro de una sociedad democrática se garanticen las mayores posibilidades de circulación de ideas, pero no solamente de ellas, sino también de opiniones y de ideas, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto. La libertad de expresión, dice la Corte, se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, la misma que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga derecho a pronunciarse. Miren esta última parte, dice, ¿no? La libertad de expresión se inserta en el orden primario y radical de la democracia y que no podemos concebir una democracia sin que se debata libremente y sin que la disidencia tenga derecho a pronunciarse. ¿Y quiénes son pues los disidentes o a quienes llaman la disidencia en un Estado, en este caso digamos en el Estado peruano? Aquellas personas quienes disentimos o disienten del actual régimen o de las formas imperantes que tenemos en una determinada sociedad. En este caso seríamos quienes cuestionamos el actual orden, la actual política que se implementa o se impuesta en nuestro país. Entonces nosotros somos parte disidente o somos los disidentes, pero quienes tenemos derecho a expresar nuestras ideas. ¿Cómo concebimos el Estado? ¿Cómo concebimos el